La vida empieza a los 40. Esta frase me parecía extraña y un poco ridícula cuando era joven. A los 40, una persona ya está casi vieja. Bueno, por ejemplo, mi madre Carmen. Me parecía que mamá se había convertido en una anciana ya a los 30. Ropa holgada, quejas eternas sobre su débil salud. Ni rastro de maquillaje. Carmen trabajaba en el comedor de la universidad. Salía temprano, volvía tarde. Y siempre repetía que estaba harta de esta vida. Además de mí, en la familia estaba mi hermana menor, Laura. Mamá nos criaba sola, porque papá desapareció justo después del nacimiento de la pequeña. ¡Ay, qué duro, qué duro! Le encantaba repetir. Aunque nos educaba con dureza. Nada de maquillaje ni ropa llamativa. En principio no había dinero ni para lo más básico. Y a mí siempre me gustó lucir bien. ¿Pero dónde? Si hasta un simple cambio de peinado mamá lo recibía con hostilidad. ¿Para qué te has cortado el flequillo? Me regañaba Carmen. Pareces un espantapájaros. Y a mí me parecía que me había quedado bastante bien. A los 14 años, una quiere algún cambio en su aspecto. Quería gustarles a los chicos, pero mamá gritaba que había que sacarse esas tonterías de la cabeza y estudiar, para no estar luego como ella, de pie junto a las ollas. En eso tenía razón, y yo estudiaba, pero mi sueño estaba lejos de las fórmulas matemáticas. Yo dibujaba muy bien y me veía en el futuro como artista. Una vez se lo confesé a mamá, y se burló. «Artista viene de hambre», comentó con mordacidad. «¿Qué sabes hacer tú? Solo desperdiciar pintura. Tu bisabuelo José, ese sí que pintaba, pero tú solo malgastas los colores». Sobre el bisabuelo ya había oído hablar. Era el abuelo de mamá. Toda su vida la pasó en un pueblo lejano de la provincia de Castellón. Siendo joven, decoró con frescos las paredes de la iglesita local, y cuando cambió el poder, se dedicó a decorar el club del pueblo. Yo nunca lo vi, solo lo conocía por los relatos, y también sabía que murió con poco más de 40 años. Y a mí de niña me parecía que ese era un plazo normal para la vida humana. Vivir significa sufrir. Esta fórmula la deduje observando cómo mamá luchaba en este mundo. Carmen, siendo una chica muy joven, acabó en Valencia. Vino a estudiar en la escuela de hostelería, conoció a nuestro padre. Él la engañó después. Menos mal que para entonces ya tenía su rincón en una residencia de trabajadores en Benicalap. En esa residencia, en una habitación pequeña, vivíamos las tres. Y yo desde muy temprana edad decidí que tendría mi propia casa. Por supuesto, mamá recibía con ironía los sueños de su hija. «¿Qué casa? ¿Qué apartamento? Somos pobres. A los pobres no les sonríe la suerte en esta vida». Pero yo me propuse salir adelante, como se dice, y había que conseguirlo todo lo antes posible. Por alguna razón me parecía que precisamente hasta los 40 había que conseguirlo todo, porque después llega la vejez. Y ahora, hace poco, cumplí 40 años. ¿Qué he conseguido? Mucho. Como quería, después del instituto entré en la Escuela de Arte y Superior de Diseño. Después trabajé en una escuela de arte. Pero ese no era el límite de mis sueños. Seguí estudiando, y un día pude conseguir trabajo en una agencia de publicidad bastante exitosa. Empecé a ganar dinero, tuve oportunidades. Pude comprar un apartamento grande, donde instalé a mamá. A mi hermana Laura la ayudé a adquirir un pequeño estudio. Ahora Carmen solo elogiaba a su hija, decía qué bien, que lo había conseguido todo sola. Sí, sola. Nadie creyó en mí, pero yo pude. Desde fuera parecía que todo me salía fácil, pero cuánto costó de esfuerzo para que la dirección me notara, para subir por la escalera profesional. Y parece que todo estaba bien. Yo avanzaba, ganando y ganando. La vida personal, sí, también la tuve. Durante unos 10 años estuve saliendo con un hombre casado, mi jefe. Todo ese tiempo juraba que pronto se divorciaría, y yo esperaba, creía. Y los años pasaron volando. Y ahora tengo 40 años. Mamá sabía del romance, pero callaba, e incluso lo aprobaba. Rico, generoso. Isabel siempre puede ayudar con dinero para medicinas caras, llevarlas al balneario. Nietos no hay. Bueno, es el destino. Ya basta con que Laura críe sola a su hija. Laura repitió el destino de la madre. El padre de la niña huyó antes de la boda, pero Isabel también aquí es estupenda. Apoya a su hermana y a su sobrina. Cada mes les da dinero. Ahora Carmen ya no decía que la mayor no tenía talento. Si gana tan bien, significa que es talentosa. Yo intentaba no pensar en que mi hermana y mi madre me trataban como a una proveedora. Me había acostumbrado a cuidar de ellas,
Son mi familia, pero quería algo también para mí. Todavía esperaba que mi Javier algún día se divorciara. Sí, yo entendía que nuestra relación no era del todo correcta, pero él me amaba, y con su mujer simplemente tenían hijos. Yo todos estos 10 años esperé a que crecieran. No insistía en que Javier abandonara a su familia. No pasa nada, yo esperaré. Y hace unos días el hijo menor cumplió 20 años. Yo empecé a insinuarle a Javier que ya era hora de cambiar algo en nuestras vidas. Sí, por supuesto. Estuvo de acuerdo. Solo terminamos este pedido nuevo, que no quiero todo ese lío cuando hay un encargo tan complicado. Y el encargo realmente era complicado. Una gran fábrica de muebles quería algo, sin saber muy bien que sus sofás, gracias a la publicidad, se vendieran como rosquillas. Y yo, como jefa de departamento, era la principal en el proyecto. Sí, hay mucho trabajo, lo personal puede esperar. Y entonces empecé a sentirme mal. Me mareaba por las mañanas, tenía náuseas. Lo primero que pensé fue en lo obvio. Me alegré. Ahora Javier seguro que se decidirá a hacerme una propuesta. ¿Un bebé? Sí, hacía tanto que soñaba con esto. Pero después de que Javier insistiera en interrumpir el primer embarazo, no había habido nada más. Pero no. El test mostró una raya. Pensé que era simplemente agotamiento. Compré vitaminas, empecé el tratamiento y un día me desmayé en el trabajo, directamente en el despacho de Javier. Él personalmente me sacó en brazos hasta la ambulancia. Los médicos del Hospital La Fe empezaron a examinarme y no podían entender qué me pasaba. Al final coincidieron en que todo era por exceso de trabajo. Aconsejaron tomar vitaminas, descansar más y me dejaron ir a casa. De baja estuve exactamente un día. Después me llamó Javier y preguntó cuándo saldría. El proyecto está parado. Isabel, no puedo ni mirar la pantalla, todo me da vueltas. Me quejé. Vaya, ¿y los médicos no hicieron nada? Preguntó con fastidio. Precisamente con fastidio. Ni compasión ni preocupación. Dijeron que siguiera tomando vitaminas y descansando. Respondí. Javier, tenemos tantos empleados, seguro que podréis arreglároslas sin mí. De verdad que me siento mal. Por ejemplo, Natalia es muy capaz. Natalia había llegado hacía poco a nuestra agencia. Javier murmuró algo, farfulló un deseo de pronta recuperación y colgó. Entonces entendí por primera vez que Javier no era la persona que me apoyaría en una situación difícil. ¿Y qué había sido entre nosotros? Probablemente solo fisiología. Al menos por su parte. Me había usado, a mí y a mi talento. Y ahora, cuando me siento mal, para él lo principal es cuándo volveré al trabajo. ¿Acaso soy para él solo una mula de carga? Un par de días después fui a la oficina. Los compañeros se alegraron de verme, pero desviaban la mirada. Al principio no entendí qué pasaba. Me dirigí directamente al despacho de Javier. La secretaria intentó retenerme, pero yo ya estaba abriendo la puerta. Natalia estaba sentada sobre el escritorio. Javier de pie junto a ella con cara de gato que se comió la nata. Se me nubló la vista. Me quedé paralizada un segundo. Luego me recompuse y entré con seguridad. «¡Fuera!», dije con voz ronca a Natalia. Ella se turbó, saltó del escritorio, salió corriendo, y Javier me miró impasible, se sentó en su sillón y sonrió con sarcasmo. «No entiendo. ¿Por qué das órdenes en mi despacho?», preguntó con voz metálica. «Javier, ¿no te parece que te has pasado?», exclamé. «¿No te da vergüenza?». «¿Por qué debería darme vergüenza?», sonrió. «Eres tú quien ha irrumpido. Has interrumpido la conversación con una empleada». «¿Conversación con una empleada?». Me ahogaba de indignación. ¿Así se llama ahora? Javier, lo he visto todo. Me pongo enferma y tú, en lugar de apoyarme, enseguida te lías con otra. Dios, qué miserable eres. Querida, permíteme recordarte que no eres nadie para mí. Respondió tranquilamente. ¿Y te atreves a reclamarme algo? Nadie. Llevamos 10 años juntos. He hecho tanto por ti. He sacrificado tanto. ¿Qué has sacrificado tú? Se rió. Su sonrisa me puso la piel de gallina. Recordé cómo entonces, hace varios años, soñaba con ser madre, y los médicos me advertían que la interrupción podía tachar todos mis intentos futuros de tener un hijo. Pero Javier me convenció de que aún era pronto, que en su familia no todo era fácil, que en el trabajo había mucho lío, y yo le creí.
¿Cuántas veces después soñé con un bebé? No sabía quién era, niño o niña. Simplemente un bebé precioso, de mejillas rosadas. No me decía nada, solo sonreía y extendía sus manitas hacia mí. Y yo, en cuanto extendía mis manos hacia él, desaparecía como humo. El sentimiento de culpa que me carcomía lo escondí muy dentro, lo olvidé, lo aplasté. Sí, entonces sacrifiqué la oportunidad de ser madre para que Javier estuviera cómodo. Como predijeron los médicos, no hubo otra oportunidad. ¿Y eso no es sacrificio? Miré a Javier a los ojos, no le respondí nada. Me acerqué y le di una sonora bofetada y me fui. «¡Estúpida!», gritó. «Te vas a arrepentir». Algunas palabras más desagradables venían tras de mí, pero ya no escuchaba. Cerré de golpe la puerta y salí corriendo. La secretaria Vera se encogió de hombros con desconcierto. Y yo ni un segundo más podía quedarme allí. Me dolía, me ofendía ver a Javier. Temía que si me encontraba con Natalia le arrancaría el pelo, así que simplemente me fui. Me subí a mi coche y me alejé. Y de nuevo me invadió una debilidad. Respirar se hizo difícil. A duras penas llegué al café más cercano en Ruzafa. Aparqué, pedí un café. O no era el café lo amargo, simplemente la amargura en el alma. Pedí agua al camarero, y luego me quedé sentada, mirando por la ventana y pensando qué hacer ahora. No dudaba de que Javier volvería conmigo, después de tantos años juntos. Pero, ¿lo necesitaba Isabel? Probablemente no. Por otra parte, encontrar otro trabajo no me resultaría difícil. Tengo experiencia, buenos contactos, no me moriré de hambre. Y Javier, que se vaya al diablo con su Natalia. Pero al enfriarse un poco, empecé a dudar. Quizás me precipité. No se puede exigir fidelidad a alguien con quien te une una relación complicada. Quizás simplemente echar a esa Natalia y todo se arreglará. De todos modos, sin Javier no me imagino mi vida. Y entonces sonó el teléfono. Número desconocido. Respiré hondo. Apreté el botón, pensando que era un cliente. «¿Isabel?», oí una voz de mujer. «Hola, soy Ana, la mujer de Javier. Necesito hablar contigo». Ana, hola, pronuncié desconcertada. «Sí, te escucho». Esta llamada me dejó completamente fuera de lugar. ¿La mujer de Javier? Sí, la había visto, pero nunca habíamos hablado. Un ratón gris cualquiera, ama de casa. En cierto modo hasta la compadecía. Vive con un hombre que no la ama. Porque Javier decía que hacía muchos años que vivían simplemente como vecinos por los hijos. Lástima. Eso era lo que impedía romper la relación con su mujer. En general, yo pensaba que Ana no sospechaba nada de mi relación con Javier. «Isabel, quedemos para vernos». Llegó la voz desde el teléfono. «Me gustaría hablar contigo de algunas cosas. No estás en el trabajo, ¿verdad?» «Sí, no estoy en el trabajo», respondí algo tensa. «Estoy en un café. Ven». Le di la dirección y fruncí el ceño. ¿Cómo sabe Ana que no estoy en la oficina? ¿Qué quiere? Me dejé el teléfono a un lado y me quedé pensativa. ¿Y si Ana está al tanto de mi relación con Javier? Otro escándalo hoy no lo aguanto. Probablemente fue un error aceptar este encuentro. Pronto Ana llegó. Para mi sorpresa, no parecía gris ni patética. Una mujer joven bastante atractiva, afable, sonriente. Sí, yo la había visto por última vez hace unos 3 años de pasada, cuando fue a la oficina a ver a Javier. ¿Cómo había cambiado desde entonces? Ana se pidió un té con limón y me miró atentamente. Yo también la miraba, callada, esperando a que hablara. «Veo que tienes algunos problemas». Ana fue la primera en romper el silencio. «Me atrevo a suponer que están relacionados con mi marido». «¿Qué dices? ¿No es así?», respondí turbada. Pero un rubor traidor me subió a las mejillas. Aparté la mirada. «Isa, lo sé todo», respondió Ana suavemente. «Y ya hace muchos años». «¿Qué sabes?», murmuré. «¿Que te acuestas con mi marido?», respondió con claridad Ana. Ni un solo músculo se movió en su cara. La mujer incluso sonrió. Yo estaba atónita y no podía articular palabra. ¿Justificarme? ¿Para qué? ¿Discutir? ¿Con qué fin? Estaba confundida. Isa,
Quiero poner los puntos sobre las íes, continuó Ana. Entiéndeme, no he venido aquí para montar un escándalo. Necesito llegar a un acuerdo contigo. ¿A qué acuerdo?, pregunté con voz ahogada. Sobre lo que nos une, sonrió Ana. O más bien, ¿sobre quién? Sobre mi marido. Y Ana con toda tranquilidad contó que del romance de Javier con su subordinada sabía desde hacía 10 años. Sí, al principio fue ofensivo, quiso irse, pero la detenía que los hijos aún eran pequeños. Le resultaría difícil sin la influencia paterna, y la parte material también pesaba mucho. Se resignó, y luego entendió que no pasaba nada terrible. Sí, Javier tiene un amante, pero es una, constante, y eso significa que no traerá ninguna enfermedad a casa. Todo tranquilo y en paz. Además, amante y colega, eso significa que se esforzará en el trabajo para agradar al amado. Y de eso ya depende directamente el bienestar de su familia. Una mula de carga. ¿Acaso es malo? Todos contentos y felices. ¿Y Javier?, preguntó con ironía. Ah, él no iba a dejarme. ¿A dónde va a ir, cuando de verdad solo me ama a mí? ¿Y quién más la aceptará con todas sus características? Y las tiene bastantes. A veces es incontrolable, a veces es un grosero, pero es tolerable. Al principio, Javier ocultaba la relación con Isabel a su mujer, pero Ana, de todos modos, un día lo llevó a una conversación sincera, y entonces decidieron que entre ellos no habría secretos. Incluso de que Isabel una vez se quedó embarazada, Ana lo sabía. Fue ella quien convenció a su marido de que no necesitaba otro hijo. Javier estuvo de acuerdo. ¿Para qué gastos innecesarios? Isa le convenía sola, sin niño. ¿Pero acaso se podía decir eso? No, por supuesto. Por eso fueron todas esas conversaciones de que un poco más tarde, que no es el momento, y en realidad simplemente Isa era una excelente máquina de ganar dinero para su empresa, y consecuentemente para su familia. Además, Isa fue conveniente en el momento en que Ana se puso gravemente enferma de repente. Hubo problemas con las hormonas, tuvo que tratarse mucho tiempo. ¿Cómo estar sin amante entonces? Una, probada por los años, es mejor que una manada de chicas incomprensibles. Escuchaba a la mujer de Javier y el corazón se me oprimía de ofensa. Todos estos años simplemente me habían usado. ¡Qué asco! ¿Para qué me cuentas todo esto ahora?, pregunté tras un rato de silencio. Mi voz temblaba traidoramente, como los dedos que escondí bajo la mesa. Respirar dolía, y Ana estaba sentada enfrente y sonreía. «Desagradable de oír, ¿verdad?», respondió amigablemente. «Pero es la verdad». Y disfrutaba de su verdad. Con derecho, probablemente, pero aún así dolía tanto. «Isa, dejemos todos los matices, olvidemos el pasado». De repente se puso seria Ana. «Ahora hay que pensar en cómo seguir adelante. Vera me llamó e informó. Y ella siempre me informa de los asuntos en la empresa de mi marido. Así que sobre Natalia también lo sé. Y esto no me gusta nada. No permitiré que mi marido ande con cualquiera. Isa, creo que a ti tampoco te resulta agradable, así que propongo que nos unamos». «¿Hacer qué?», pregunté. Todo lo que estaba pasando cada vez más empezaba a parecerse a un teatro del absurdo. Yo con la mujer del amante resolviendo el problema de otra amante. «Natalia es joven, guapa, no tonta», continuó Ana sin pestañear. «Pero he averiguado algo sobre ella. Esa traicionará fácilmente. Necesitamos quitarla de la oficina. Javier ahora no me va a escuchar, ¿entiendes? La crisis de la mediana edad también lo ha alcanzado. Está encantado con esa belleza. Hasta de ti se olvidó. Pero esto no llevará a nada bueno. Ya han echado a perder el pedido, eso es seguro. Y solo tú puedes salvarlo todo. Pero para eso hace falta que Javier despida a Natalia. Sabotéala en el trabajo de modo que nadie entienda nada. Por ejemplo, haz errores en el proyecto tan graves que Javier entienda enseguida que no hay nadie mejor que tú». «No entiendo. ¿Y a ti para qué?». La miré fijamente. «¿Acaso es todo solo por dinero? ¿No te da asco todo esto?». «En absoluto. Sí, es todo por dinero. Por cierto, yo también te pagaré. Y bien, cuando eches a esa descara. Isa, tú misma saldrás ganando. Javier seguirá en tu vida, y además ganarás dinero». «Yo gano bastante bien así», señalé.
Está bien, pero recuerda que Natalia puede desplazarte. Ni a ti ni a mí nos conviene eso. Me parece que nos entendemos y podemos llegar a un acuerdo. No voy a llegar a ningún acuerdo contigo, declaré y me levanté. Ni contigo ni con tu marido. Y salí del café, dejando a Ana completamente perpleja. Vaya, qué aire se da esta. Debería dar las gracias de que yo, como esposa legítima, no le arranqué el pelo, pensó Ana. Y yo ya en el coche no contuve las lágrimas. Engaño, eterno engaño. ¿Cuántos años resulta viví en la ignorancia? Me parecía que tenía un hombre amado. Esperaba mi momento, y resulta que para él solo era una mula de carga con la aprobación de su mujer. Toda mi vida rota, y parecía que ya no había vida. En casa pasé a mi habitación y me desplomé en el sofá. Así estuve hasta la noche. En vano Carmen me llamó varias veces para comer, para tomar té, preguntaba qué había pasado. No quería hablar de nada, y ni un bocado me pasaría por la garganta. Pero ya entrada la noche reuní fuerzas y salí a la cocina. Mamá tomaba té. «¿Por fin?», se alegró. «Ya no esperaba verte hoy». «Hija, ¿qué te ha pasado?». «Me he peleado con Javier». «Bueno, ¿para qué preocuparse tanto? Los médicos dijeron que tienes que descansar más, no preocuparte». «Javier y yo hemos roto», respondí sombríamente. «Y del trabajo voy a dimitir». «¿Cómo es eso?», jadeó Carmen. «¿Y yo? ¿Y Laura? ¿Quién nos ayudará además de ti?». Quedé atónita con las palabras de mamá. Es decir, no te interesa para nada qué ha pasado. Para ti solo es importante que yo os dé dinero con mi hermana. Bueno, ¿qué dices? Simplemente se me escapó. Carmen intentó arreglarlo. Entonces, ¿qué pasa con Javier? Nada, respondí cansada. Aparte de que resulta, ni pensaba divorciarse de su mujer. Ella misma me lo dijo. ¿Ella misma? Mamá levantó las manos. Así que habéis hablado. Sí, y me dijo que yo le convenía en todo. Con ella era más tranquilo, y dinero ganaba bien para su familia. Hijita, bueno, está claro que ella no va a cantarte alabanzas, te ha dicho maldades. Sé más lista, vuelve con Javier, y ya está, seguirás viviendo bien. ¿Viviendo bien?, grité. Mamá, ¿me estás oyendo? No va a divorciarse de su mujer, simplemente me ha usado. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Todos en esta vida usan a alguien. Exacto, y vosotras con mi hermana también. ¿Qué, os habéis arreglado bien? Isa siempre dará dinero. Dios, cómo me ha hartado todo esto. Lo tiraré todo al diablo. Grité con rabia y salí corriendo de la cocina. Y ya no hablé más con Carmen hasta la mañana. Por la mañana me desperté llena de decisión. Toda la noche estuve decidiendo qué hacer, y ahora sabía exactamente cómo actuar. ¿Cómo que vas a dimitir?, gritó Carmen cuando le comuniqué mi decisión. No te precipites, aún se arreglará todo. ¿Y cómo vas a dimitir ahora? Querías ir a la playa este verano, hace falta mucho dinero para eso. Exacto, teniendo en cuenta que a la playa íbamos a ir vosotras con mi hermana y mi sobrina. Señalé secamente. No, queridas mías, basta. Ya no permitiré a nadie más en esta vida que me use. No escuchando más los gritos de mamá, salí del apartamento y me dirigí a la oficina. Allí, en el departamento de personal, escribí la solicitud de dimisión. Tendrías que ir ahora a ver a Javier, pronunció avergonzada Marisol, la encargada de personal, perfectamente informada de las relaciones del jefe con Isabel y Natalia. Tiene que firmar. Se las arreglará sin eso, respondí brevemente, y me levanté de la silla dirigiéndome a la salida. Pero puede no firmar, y hay que resolver el tema de los días de preaviso. También necesitarás cobrar tu liquidación, gritó lastimosamente Marisol tras de mí. Ya no necesito nada de aquí, respondí cansada ya en la puerta, y salí. En el pasillo me topé con Natalia. La chica simplemente resplandecía de felicidad. Al verme, sonrió con sarcasmo y pasó sin saludar. Y yo, con paso seguro, me dirigí a mi ya antiguo despacho. Recogí mis cosas personales, que cupieron en una caja, eché una mirada al despacho. Y ya está. El corazón dolió traidoramente, pero enseguida sacudí la cabeza. Fuera pensamientos tristes. Pongo punto final a todo esto. Ahora tendré una nueva vida. Cuando ya estaba en el aparcamiento, sonó el teléfono.
Era Javier. ¿Y a dónde te crees que vas? Empezó una conversación sin saludar. ¿Por quién te has tomado? ¿Crees que puedes irte así sin más? Estás obligada a terminar el proyecto. Vuelve ahora mismo. Ni lo sueñe. Dimito. Pronuncié. Pues entonces te despediré por faltas y no cobrarás ni un céntimo. Pues que te aproveche. Le vendrá bien a Natalia para ropa interior nueva. Y por cierto, saludos a tu mujer. Entiendo que tu Ana no está encantada con tu nueva protegida. Pero nada, lo superará. Se acostumbrará, como se dice. Javier gritó algo furioso, pero no me quedé a escuchar. Colgué el teléfono. Y luego estuve mucho tiempo conduciendo por la ciudad sin rumbo. Después paseé por el paseo marítimo. En la cabeza había un vacío y cansancio. Llegué hasta un banco frente al mar. Me senté, cerré los ojos. El olor a sal y a naranjos en flor me envolvió. Abril en Valencia. Abrí los ojos. A mi alrededor, la gente paseaba tranquila por la Malvarrosa. Familias con niños comiendo helado, parejas de ancianos cogidos del brazo, ciclistas esquivando a los peatones. El Mediterráneo brillaba bajo el sol de la tarde, tan azul que dolía mirarlo. Me fijé en una pareja mayor que caminaba despacio. Él llevaba una bolsa de verduras del mercado, ella un ramo de claveles rojos. Hablaban en valenciano, riendo de algo. Parecían tan tranquilos, tan en paz. Pensé en mi madre, siempre quejándose. En Javier, siempre exigiendo. En Laura, siempre esperando. Y de repente entendí claramente cuánto me había cansado de todo esto. Del tráfico eterno de la avenida del Cid, de las reuniones interminables, del móvil sonando a todas horas, del apartamento donde nunca había silencio. Eterno trabajo, dinero, dinero. Para todos soy solo una mula de carga, y solo tengo 40 años. ¿Y se supone que mi vida empieza? Parece que ya ha terminado. Cerré los ojos de nuevo y me vino a la mente el pueblo de los abuelos, Mascarell. No había estado allí desde hacía más de 20 años, pero aún recordaba el olor de la tierra mojada después de la lluvia, el canto de los grillos por la noche, el silencio que te dejaba oír tus propios pensamientos, las moras silvestres que crecían en los márgenes del camino, los higos que los abuelos recogían en septiembre, el cielo lleno de estrellas que nunca veías en Valencia. ¿Y si...? Hasta contuve la respiración por el pensamiento que me visitó. ¿Y si me fuera allí? A ese pueblo donde el tiempo pasa diferente, donde nadie me conoce como la empleada eficiente, la hija que paga las facturas, la amante paciente. Donde podría ser simplemente Isabel. Escapar, esconderme de todos. Respirar. Y con cada minuto este pensamiento me pareció cada vez más atractivo. «Isa, te has vuelto loca», se lamentó mamá cuando le conté mis planes. «¿Qué pueblo? Si tú nunca has vivido allí. No podrás. Aún tienes que aclarar todo lo de tu salud. Allí simplemente te destruirás». «Aquí antes me destruiré. Ya no puedo más así. Mamá, entiéndelo. Yo también quiero vivir para mí», respondí cansada. «¿Y nosotras qué? ¿Has pensado en nosotras?», recordó Carmen. «Vosotras adelante solas. Mamá, perdona, pero ya no puedo más. Me he cansado de llevaros a todas a cuestas. A Laura ya es hora de que viva con su dinero. Basta de trabajos ocasionales y esperar regalos de mí. Que vaya a trabajar, aunque sea de cajera en una tienda. ¿Qué tiene de malo? Y tú, mamá, tienes tu pensión al fin y al cabo. Te dejaré para los gastos de la comunidad y algo para vivir. Pero basta ya. No soy una vaca lechera». Después de desahogarme me callé. Mamá, ofendida, apretó los labios. No esperaba esto de su hija. Siempre tan obediente. Y ahora esto. Menudo número ha montado. «¿Y a qué pueblo te vas?». Mamá fue la primera en romper el silencio. «Tenemos una casita donde vivían el abuelo y la abuela. Allí iré», declaré. «¿A Mascarell? Isa, ¿qué dices? No hemos estado allí desde hace más de 20 años, desde que murieron mis padres. Esa casa ya seguro que se ha derrumbado», jadeó mamá. «Ya se me ocurrirá algo. Lo principal es que la parcela es nuestra. No te pondrás. Yo te dejo el apartamento, y si algo no te gusta podemos intercambiar». La perspectiva de irse al remoto Mascarell no alegraba a mamá, y simplemente hizo un gesto con la mano. Que la hija haga lo que quiera, de todos modos volverá pronto. Así pensaba Carmen. Por supuesto, después también llamó Laura. Intentaba convencer a Isabel de que no se precipitara. Vale, Javier resultó ser un canalla.
Bueno, no tienen suerte con los hombres en su familia. Hay que vivir para una misma. Más bien para vosotras, le respondió Isabel. La hermana también se ofendió por alguna razón y colgó. Y yo ya al día siguiente me puse en camino, hacia el lejano Mascarell, donde había estado por última vez cuando aún estudiaba en la universidad, en el funeral de la abuela. En la memoria quedaban solo recuerdos luminosos de aquel pueblo. Un pequeño asentamiento de apenas 3 calles, todas limpias, cuidadas. La casita de la abuela era como de juguete, como de mazapán, contraventanas talladas y pintadas, paredes revestidas de madera azul brillante, el tejado de uralita blanqueado por los vientos y el sol, como glaseado. Y además cerca de Mascarell corría un riachuelo. Ahora no recordaba su nombre, pero sí recordaba cómo de niña corría allí a bañarme con mi hermanita. La abuela nos regañaba cuando nos veía llegar a casa mojadas y cansadas. Decía que nos ahogaríamos, nos asustaba con sirenas. El abuelo añadía que a las sirenas tal vez no les interesáramos, pero que un siluro enorme podría arrastrarnos al fondo sin problema. Sí, el siluro era más sustancial. Al principio teníamos miedo, pero luego entendimos que eran solo cuentos. ¿Y qué moras crecían en los claros del bosque que casi llegaba hasta los huertos? 10 bayas y la palma de la niña ya estaba llena. Y los higos silvestres, dulces como la miel, que crecían entre las rocas. Una vez, yo tendría unos 12 años, vi por primera vez un jabalí que había salido al claro. Había ido sola a por setas. El jabalí me miraba y yo lo miraba a él, con el corazón en los talones, sin poder moverme. Y de repente recordé la historia de la abuela sobre cómo en su juventud se encontró con un lobo durante la guerra. Entonces había muchos por esos lugares. La abuela también se asustó mucho. Correr, te alcanzará. Gritar, solo lo enfurecerá. Entonces comenzó a recitar un poema. En voz alta, con expresión, recitaba a Lorca. Verde, que te quiero verde. El lobo primero se sorprendió, y luego retrocedió y se lanzó al bosque. Yo, como por maldición, no podía recordar ningún poema, pero de repente me vinieron las palabras del Padre Nuestro. La abuela una vez nos obligó a mi hermana y a mí a aprenderla. Aparentemente, este era ese momento. Confundiendo las palabras al principio con voz temblorosa, comencé a recitarla en voz alta. El jabalí parecía interesarse. Inclinó un poco la cabeza y escuchaba. Yo repetía y repetía las palabras con voz cada vez más segura, y el animal, aparentemente aburrido, bostezó, se dio la vuelta y se dirigió al bosque bamboleándose. Recordando el pasado, conduje con seguridad. Cuando el sol se inclinaba hacia el ocaso, por fin apareció a lo lejos el asentamiento. El GPS afirmaba que era Mascarell. Acercándome más, entendí que no se equivocaba. Exactamente era él. Y parecía que en 20 años nada había cambiado. El mismo álamo a la entrada seguía en pie. Las mismas calles, el mismo camino asfaltado. Sí, las casas habían cambiado, algunas renovadas, algunas ya no estaban, otras se alzaban bajo tejados nuevos. Y ahí estaba la iglesia. Seguía en pie, semiderruida, pero el territorio alrededor estaba limpio. Aparentemente, la gente no había olvidado el camino. Seguí más allá por el pueblo. Ahí, donde antes había un pozo, estaba la casa de mis abuelos. Pero el pozo no estaba. En su lugar había una losa de hormigón, y la casa ahí estaba, entre arces densamente crecidos. Solo el tejado blanqueaba. Aparqué junto a la valla podrida y ennegrecida por el tiempo. Luego, con dificultad, abrí la cancela, que estaba a punto de desmoronarse, pero aguantó. Ante mi vista apareció un cuadro desolador. El patio, en el pasado siempre ordenado y cuidado, estaba completamente invadido por la vegetación salvaje. Cardos secos y altos, ortigas, hinojo silvestre y zarzas susurraban al viento. Entre las grietas del suelo crecían vigorosas las manas hierbas de primavera, verdoladas, amapolas, collejas. Todo ese verde caótico había devorado el espacio donde antes la abuela cultivaba sus tomates y pimientos. Me abrí paso con cuidado entre las zarzas espinosas hasta la casa y me quedé paralizada. Por supuesto, esperaba que aquí todo no estuviera en el mejor estado, pero no hasta este punto. Ya no quedaba nada de aquella casita de mazapán. Las contraventanas hacía tiempo que se habían caído
y yacían junto a los cimientos débiles, podridas. En algunos sitios faltaban los cristales. En el porche había un agujero enorme. La puerta colgaba de una sola bisagra. Dudé si debía seguir. Seguramente no es seguro. Aún así, di un paso adelante. En la cara me golpeó el olor a moho, humedad y polvo. En la nariz se me pegó una telaraña. Arrancándome los hilos pegajosos, abrí la puerta de la casa. El mismo olor. Otra trampa de telarañas. Pero el suelo estaba entero, aunque crujía bajo mis pies, y el techo ni siquiera colgaba. En las paredes el enlucido de cal, ennegrecido por el polvo, se caía, pero no de forma crítica. Eché un vistazo a la cocina y jadeé. De la estufa solo quedaban restos de ladrillo roto. Aparentemente alguien lo necesitaba, y tampoco había casi muebles. Solo una mesa en la cocina y un armario en la sala. Recordaba que después del funeral de la abuela, mamá pudo vender algo a los vecinos. Algo regaló, pero parte se quedó. Al principio Carmen planeaba venir aquí a veces, pero de alguna manera no salió, y no era sorprendente que en tantos años todo lo robaran. Una casa abandonada es un bocado apetitoso para los saqueadores. Suspiré. Eché un vistazo. Pasó por mi mente. ¿Y si mamá tenía razón? Al diablo con este pueblo. Demasiado lo romantizó todo. Aquí hacen falta tantos gastos que es más fácil poner una casa nueva. Y luego recordé de nuevo la voz quejumbrosa de mi hermana, a mamá buscando enfermedades y a Javier. No, allí definitivamente no quiero volver. Desde la calle se oyó ruido. Luego una voz femenina autoritaria gritó algo. Al principio no lo oí bien. Me volví hacia la puerta. ¿Quién ha venido a visitarnos? Una mujer corpulenta de pelo rojizo apareció en el umbral. Me quedé muda, y ella, entornando los ojos, se quedó quieta. «¿Isa?» pronunció por fin. «¿Pau?» exhalé. Nos reímos y nos lanzamos a abrazarnos. «Vi que había un coche en casa de los Moreno», explicó Pau. «Pensé que otra vez de los ladrones. El año pasado desmantelaron 3 casas abandonadas, destrozaron las estufas para sacar los ladrillos. Yo estaba en viaje de trabajo y la gente no se dio cuenta enseguida. Trabajaban por las noches. Y aquí en pleno día. Así que vine corriendo. Pensé que ahora les daría una paliza». «Reconozco a nuestra valiente Pau», señalé con una sonrisa. «Tú siempre la primera en salir corriendo». «¿Y qué me queda? Ahora soy la alcaldesa de este asentamiento. Tantas preocupaciones, tantas obligaciones que a veces pienso en dejarlo todo. Pero luego me da pena, porque se extinguirá nuestro pueblito. ¿Dónde más encontrar una tonta así?». Suspiró Paulina y luego me tiró hacia la salida. «Vamos al patio, que los suelos aquí no están en el mejor estado. Nos hundiremos en el sótano». Salimos apresuradamente y ya allí, acomodándonos en el banco ennegrecido por el tiempo pero aún firme junto al umbral, continuamos la conversación. Paulina me contó que después de terminar la universidad pedagógica volvió al pueblo natal. Trabajó un poco en la escuela, luego se fue al ayuntamiento, que estaba en San Mateu, el pueblo vecino, a ese mismo al que de niñas íbamos andando. Allí trabajó de secretaria. Después se casó, nació una hija, y el marido murió unos años después. Se estrelló en moto. Solo la salvó el trabajo y el cuidado de la hija. Un día la propusieron para el cargo de alcaldesa. Simplemente necesitaban una persona más, y la gente la eligió. Desde entonces ya iba por el 3er mandato. Bajo su responsabilidad estaban 2 poblaciones, San Mateu y Mascarell. En la primera vivía, y a la segunda venía a menudo con inspecciones. Conducía ella misma el Nissan Patrol del ayuntamiento, y su hija ya había crecido. Estudiaba en Valencia, futura abogada. La brava me llaman a mis espaldas, lo sé. Me contó con una sonrisa. Y no me ofendo, sé que es con cariño. La gente aquí es buena. ¿Y tú qué te ha traído aquí? ¿Acaso te atormentó la nostalgia? Y eso también. Asentí. Aunque el asunto es otro. Lo más lacónicamente posible le conté mi historia. Sin adornar y sin ocultar. Pau es de las nuestras, puede saberlo. El tipo es un canalla. Y tú, Isa, perdona. Eres una tonta por haber aguantado tanto. Y mamá con Laura son unas joyas. Bueno, nada. Bien que te hayas quitado de encima a todos. Concluyó tras escucharme. Aquí también se puede vivir, e incluso muy bien. Solo hay que aceptar este modo de vida.
Probablemente no te será fácil, pero si has decidido firmemente instalarte aquí, yo te ayudaré. Hay que arreglar la casa, pero puedo encontrar una brigada de construcción. Harán todo rápido. Cortarán este bosque de arces y limpiarán las malas hierbas. Solo que, Isa, no es gratis. Lo entiendo, tengo dinero. Sonreí. Y en general es un milagro que nos hayamos encontrado. Dios mismo te envió a mí. Ay, Dios. Fue don Vicente quien vio tu coche y me llamó. Se rió Paulina. ¿Te acuerdas de los García? Doña Elena murió, pero don Vicente aún vive. Dentro de 2 años cumple 100, y es mis ojos y oídos del pueblo. También esta vez vio que un coche extraño pasó por el pueblo, que alguna mujer se metió entre los arbustos de los Moreno. Enseguida me llamó, así que vine a toda prisa. Sí, don Vicente. Recordaba a aquel anciano. Ya en mi infancia me parecía un anciano. Hay que ver, vive. Y el nieto de este García con su bisnieto ahora viven aquí. Bajo la mirada del abuelo, añadió Paulina y por alguna razón suspiró. ¿Qué te pasa? Me sorprendí. Me acordé del nieto de don Vicente. Es que es un buen hombre. También vivía en Valencia, era militar, y luego recibió una herida. Lo licenciaron. Mientras estaba en el hospital, su mujer le encontró reemplazo. Luego se justificaba diciendo que pensó que no sobreviviría. ¿Cómo iba a estar ella sola con el niño? Idiota, decir eso. Pero Elías no la perdonó. Pidió el divorcio. Y la mujer no se preocupó. Movió la cola y siguió adelante, abandonando al hijo. Elías vino a vivir con el abuelo con el niño. Ya llevan 3 años aquí. Elías trabaja de guarda forestal, y Alex, su chaval, tiene 12 años. ¿Conoces muy bien su historia? Señalé. Bueno, tengo que saberlo todo, como alcaldesa. Sí, don Vicente me lo contó todo. Agitó la mano Paulina. ¿Y qué pasa, que es un buen hombre y no puede encontrarse una mujer? Este Elías. Pues es muy arisco. Probablemente la traición de su mujer lo dejó tan tocado. Aunque nuestras chicas le hacen ojitos. Se encogió de hombros Paulina y luego confesó. Yo al principio también tuve ese pensamiento. ¿Y si es el destino? No, a nadie mira. Por el bosque como un lobo, solo vaga. ¿Y el niño, cómo vive aquí? Vive bien. Va a la escuela en San Mateu. Lo llevan en autobús. Hay niños de su edad. En Mascarell hay 10 escolares y además 5 preescolares. La Casa de Cultura funcionó hasta hace poco, hasta que Yuli, la muy zorra, se largó a Valencia. Ella era la trabajadora cultural. La conexión móvil funciona, internet también. La tienda está abierta hasta las 3. Está bien aquí. En fin, Isa, no te acobardes, te aclimatarás. Solo hay que arreglarte la casa, y mientras duren las obras te propongo que vivas en mi casa. Me alegré mucho de esa propuesta, y ya media hora después estábamos en San Mateu. Sí, Paulina vivía bien, casa sólida, tenía de todo, precioso. ¡Ay, qué bien vives!, admití cuando por la tarde tomábamos té en la galería después de la ducha. Y tú tendrás no peor, si quieres. Por supuesto, no enseguida, pero lo tendrás. Asintió Paulina. Pronto en mi finca comenzaron las obras. Yo iba y venía entre San Mateu, Mascarell y Castellón, pagando facturas y supervisando. Pasó poco más de un mes. Ahora, donde antes había ruinas, lucía una casita modesta pero digna. Revestida con panel composite, bajo tejado de teza árabe nueva, con ventanas de aluminio blanco. Dentro todo arreglado, paredes enlucidas y pintadas, baño completo con azulejos, cocina con vitrocerámica y una estufa de leña restaurada. Compré muebles básicos de Ikea y algunos electrodomésticos de segunda mano. El dinero se acabó mucho más rápido de lo previsto. Si pensaba vivir tranquila 1 año, ahora apenas me quedaba para 2 meses. Necesitaba trabajo urgentemente. Paulina vino al rescate. La Casa de Cultura de Mascarell seguía sin responsable desde que Yuli se marchó a Valencia. ¿Yo? ¿Gestora cultural? Dudé. No sé si podré. Claro que podrás. Eres diseñadora, artista, creativa. Además, aquí no hace falta ser Plácido Domingo. Solo organizar actividades, un poco de pintura, manualidades con los críos. La gente del pueblo te ayudará con los festivales. ¿Y el sueldo? La cifra que mencionó era modesta.
800 euros al mes, más incentivos si conseguía alguna subvención. Menos de lo que ganaba con trabajillos por internet, pero al menos era estable. Acepté. Una semana después firmaba el contrato en la Diputación de Castellón. La Casa de Cultura de Mascarell era un edificio bajo de una planta, con paredes de un azul deprimente, carteles amarillentos de las fallas de hacía 10 años y un salón de actos con sillas de plástico agrietadas. No había ni escenario propiamente dicho, solo una tarima de madera con bada. Las cortinas estaban roídas por las polillas. Visité otras casas de cultura de la comarca para hacerme una idea. Algunas estaban peor, otras mucho mejor. Tomé notas, hice fotos, elaboré un presupuesto mínimo. Pau, necesito dinero para reformar esto. Le planté los papeles sobre el escritorio. Madre mía, Isa, suspiró mirando las cifras. Esto es mucho dinero. Es lo mínimo. Las paredes del salón las pinto yo gratis. Solo necesito pintura y algo de material. Paulina movió hilos. Habló con el diputado de Cultura. Consiguió una partida de un programa de dinamización rural y para octubre la Casa de Cultura renació. Las paredes del vestíbulo ahora mostraban murales que pinté yo misma. Don Quijote entre molinos, una fallera con su traje de seda, los campos de naranjos de la comarca bajo el sol, la silueta de la Sierra de Espadán al fondo. El salón de actos tenía ahora sillas nuevas donadas por una empresa de Villarreal, cortinas granates y un escenario digno con un telón de terciopelo que encontramos de segunda mano en Castellón. Los vecinos venían a ver las reformas con orgullo. «Mira lo que ha hecho la Isabel», decían. «Parece otra casa». Mi primera prueba de fuego llegó en noviembre, organizar el Festival de Santa Cecilia. Temía que nadie quisiera participar, pero Paulina tenía razón. La gente se apuntó sola. El señor Carmelo tocaba la dulzaina, las hermanas Pérez cantaban jotas, los niños prepararon un baile, y hasta don Vicente recitó un poema de Miguel Hernández con voz temblorosa pero firme. El salón se llenó. Vinieron hasta de San Mateu. El concejal de Cultura de la Diputación asistió y me felicitó. Aquello supuso una pequeña prima de 100 euros. Una miseria comparado con mi vida anterior, pero me alegró el corazón. Ya no pensaba en Valencia. Mamá y Laura llamaban cada vez menos. Las conversaciones se reducían a «¿Qué tal?» «Bien». «Vale, cuídate». Una vez al mes, como mucho. Javier nunca llamó. Y yo, para ser sincera, ya no lo esperaba ni lo echaba de menos. Mi vida ahora era real. Encendía la estufa en las mañanas frías de invierno, barría las hojas secas del patio en otoño, preparaba talleres para los niños, contestaba emails de subvenciones por la noche. A mi lado ronroneaba Melocotón, un gato anaranjado que rescaté en octubre de la cuneta de la carretera Villafranca, flaco, lleno de pulgas, medio muerto. Ahora estaba gordo y mimoso. Igual que yo, comenzaba una nueva vida. Un día de enero me llamaron de la Diputación. «Isabel, tenemos algo que puede interesarte». Me citaron en Castellón sin dar detalles. Fui nerviosa. ¿Querrían cerrar la Casa de Cultura por falta de presupuesto? Ya preparaba mentalmente argumentos para defenderla. Pero no, me recibieron con sonrisas. Hay una convocatoria de subvenciones de la Generalitat Valenciana para talleres artísticos en municipios pequeños. Hemos pensado en Mascarell. Tienes experiencia, los niños están contentos contigo, el pueblo responde bien. ¿Te animarías a solicitar una subvención para un taller de pintura? ¿Animarme? Llevaba meses pensando en hacerlo gratis. Ahora me ofrecían dinero para ello, más un complemento salarial de 200 euros al mes. En febrero abrió el taller. En una salita lateral de la Casa de Cultura coloqué 6 caballetes, un armario con témperas, acuarelas, carboncillos, papeles de diferentes gramajes. Los niños llegaron en tropel. Todos los escolares de Mascarell, 10 en total, y 5 preescolares cuyos padres querían que se entretuvieran con algo. Les enseñaba con paciencia. Algunos copiaban mecánicamente, otros mostraban chispas de talento. Participamos en concursos comarcales, y 2 niñas ganaron menciones. Pero había uno que destacaba sobre todos, Alex, el hijo de Elías, el guarda forestal. Su primer dibujo me dejó sin palabras. Un bodegón con 3 naranjas y una jarra que parecía respirar. ¿Has estudiado antes?, le pregunté. No, bueno, en la guardería de Valencia había un taller, pero era de plastilina y eso. Se encogió de hombros. Su cara se ensombreció al mencionar Valencia. Entendí que la herida de su madre aún sangraba.
No pregunté más. Lo alabé. Y él, animado, empezó a traerme dibujos hechos en casa. Paisajes del río, retratos de don Vicente dormitando, la iglesia en ruinas bajo la luna. ¿Puedo dejarlos aquí?, me pidió un día. ¿Por qué no los llevas a casa? A mi padre no le gustan. Bajó la voz. Una vez amenazó con quemarlos. Se me encogió el corazón. ¿Por qué? Dice que dibujar es cosa de... Se calló. Que yo tengo que ser militar, como él. Y además, mi madre también dibujaba. Y él no quiere que nada le recuerde a ella. Alex, tú no tienes la culpa de lo que pasó entre tus padres. Lo sé, pero él no lo ve así. Por eso vengo a tus clases sin decírselo. Él está trabajando a esas horas, y el abuelo no dice nada. Aquello me puso en un dilema. ¿Callar y ser cómplice? ¿O hablar con Elías y arriesgarme a que le prohibiera venir? Decidí hablar. Encontré a Elías una tarde en la panadería. Alto, de hombros anchos, con una cojera leve en la pierna derecha. Siempre serio, siempre huraño. Elías, quería hablar contigo de Alex. Se volvió sorprendido. Tu hijo tiene un talento excepcional para el dibujo. Debería desarrollarlo. ¿Talento? Soltó una risa seca. El dibujo no da de comer. Alex será militar, como yo. O ingeniero. Algo serio. Pero él es mi hijo. Me cortó con voz de acero. Y yo decido su futuro. No quiero que venga a tu taller. ¿Está claro? No puedes prohibirle. Puedo, y lo haré. Y si te enteras de que viene a escondidas y no me lo dices, me encargaré de que tengas problemas. Tengo amigos en inspección. Una casa de cultura sin extintor homologado, por ejemplo, puede suponer una multa de 3.000 euros. Me quedé helada. ¿Me estás amenazando? Te estoy avisando. Se fue cojeando hacia su Land Rover. Yo me quedé temblando de rabia. Llamé a Paulina. No te enfrentes a él, Isa. Es capaz de cumplir su amenaza. Déjalo estar. Pero no pude. Seguí dando clases a Alex en secreto. Don Vicente, cómplice silencioso, nunca dijo nada. Una vez era primavera. Preparaba a Alex para un concurso provincial. Había que representar algo sobre el tema de la espiritualidad. El chico quiso dibujar un templo, nuestra iglesia en ruinas del pueblo, que solo se mantenía en pie porque los habitantes locales limpiaban alrededor y vigilaban que los vándalos no destruyeran más. Alex en su obra la veía resurgida, magnífica, y el trabajo le salía excelente. Yo casi no aconsejaba nada, solo observaba. No me di cuenta de cómo a mis espaldas apareció alguien. Elías entró sin hacer ruido en la sala y ahora observaba todo lo que ocurría. «Te dije que no te atrevieras a ocuparte de esto». Literalmente gruñó Elías. Ni siquiera me dio tiempo a reaccionar cuando se acercó al caballete. En 2 segundos arrancó el lienzo, lo enrolló y se dirigió a la salida. Alex corrió tras él, suplicándole que devolviera el trabajo. «Ni lo pienses, lo quemaré en la estufa. Y tú estás castigado, darás 5, no, 10 vueltas corriendo alrededor del pueblo». Soltó el padre al hijo por encima del hombro, y luego volviéndose añadió mirándome. «¿Y tú? Parece que entonces no me entendiste». Se fue, y tras él salió corriendo el niño, aunque intenté detenerlo. Con el corazón pesado cerré la casa de cultura y me fui a casa. Los pensamientos eran solo sobre Alex. No, ni siquiera sobre el concurso, sino sobre cómo estaría ahora el chaval. Su padre es un verdadero tirano. En algún momento incluso quise llamar a servicios sociales, pero ¿qué les diría? Sí, el padre mismo decide cómo es mejor educar al hijo. No le peda, el niño está alimentado, calzado, pero dejar todo así simplemente no podía. Aproximadamente un par de horas después, tras ordenar un poco el huerto, fui a casa de los García. Don Vicente estaba sentado en el banco. Al verme asintió sombríamente en señal de saludo. «¿Qué, artista? Hemos armado un lío. Elías, ay, cómo se ha enfurecido. ¿Y Alex dónde está?» «No sé, ya debería haber vuelto después de ese castigo que le puso el padre». La gente empezó a peinar los bosques. Y aún así no pude contenerme. Por la noche, inspeccionando el bosque, me encontré cerca de Elías y le dije todo lo que pensaba. «¿Entiendes lo que has hecho? Has quemado un trabajo que tu hijo dibujó no con las manos, sino con el corazón,
con el alma. No he quemado nada, respondió Elías con frialdad en la voz. Está en casa. ¿Crees que he quemado al menos uno de sus trabajos? ¿Crees que no sabía que mi hijo dibuja y esconde de mí los dibujos? Simplemente no quería que siguiera ocupándose de esto. Que no vaya al instituto militar, que sea al menos conductor, carpintero o fontanero, pero solo no artista. ¿Porque tu mujer era artista? Me atreví a preguntar. Sí, ella dibujaba muy bien. A Alex le viene de ella, reconoció Elías. Se sentó en un tocón y casi llorando añadió. Simplemente tengo miedo de que mi chico un día quiera ver a su madre. Empieza a buscarla para presumir. Mira, mamá, yo también dibujo. ¿Y sabes qué hizo ella cuando se iba de nosotros con Alex? Dijo que se arrepentía mucho de haberlo tenido. Me lo dijo a mí, él no lo oyó. Alex hasta ahora piensa que su madre lo ama, y un día querrá verla, y ella simplemente lo borró de su corazón. Perdona, no sabía que todo era tan complicado en vuestra situación. Tradando el nudo en la garganta, respondió. Y tú perdóname por esas amenazas estúpidas. Nada te habría hecho. Con rabia lo dije. Estos últimos años en general intento no comunicarme con nadie. No siempre fui así. La ofensa simplemente destruyó todo. Y con las mujeres ni siquiera puedo hablar. Y aquí de repente tú te acercas y empiezas a darme lecciones. Pues me descontrolé. Te perdono. Asentí. Pero debes entender que no todas las mujeres son así, y no se pueden descargar las ofensas sobre el niño. ¿Por qué decidiste que actuará así y no de otra manera? Creo que Alex mismo lo entenderá todo con la edad. Lo entiendo, pero no puedo hacer nada conmigo. Elías miró hacia arriba. Oh, Señor, con tal de que lo encuentren vivo y sano, que dibuje, que haga todo lo que quiera, no le diré ni una palabra más. Pero la noche no trajo resultados. No encontraron a Alex. Volví del bosque al amanecer. Me acosté un poco, pero igual no podía dormir y no encontraba lugar. Decidí ir al trabajo, allí terminar rápidamente el informe, enviarla al Departamento de Cultura, luego unirme de nuevo a la búsqueda de Alex. Rápidamente me cambié y desayuné. Salí de casa. Caminaba por el pueblo. El sol apenas se levantaba. Mugían las vacas que las dueñas ya habían sacado al rebaño. Los perros ladraban inquietos. Les preocupaba el sonido de los motores de los coches, los gritos de la gente cerca del bosque. La gente aún buscaba a Alex. Llegué hasta la iglesia y simplemente se me doblaron las rodillas, sin entender por qué entré dentro. Avancé. Me quedé quieta mirando a la pared vacía. Sí, posiblemente una vez aquí había un icono, y ahora solo mampostería de ladrillo. Señor, ayuda. Susurré de nuevo. Que Alex aparezca vivo y sano. Ayuda. Me persigné mirando esa pared, y de repente lancé una exclamación. En la mampostería de ladrillo claramente se veía un rostro divino. Un fresco. ¿Acaso ese mismo que según la leyenda pintó mi bisabuelo? Hasta parpadeé pensando que era una alucinación. No, el fresco no desapareció y se veía cada vez más claramente en la pared en el reflejo de la luz del sol, que justo caía en este lugar. ¿Tú también la ves? De repente oí la voz de Alex. Me giré desconcertada. Me pareció que me estaba volviendo loca. «Isabel, estoy aquí». Se oyó de nuevo la voz del chico. Ahora ya entendí claramente de dónde hablaba Alex. El sonido venía de la pared opuesta desde algún lugar abajo. Allí había restos de suelo, sobre él ladrillos. «Isabel, coge 2 ladrillos, los que están más cerca de ti». Se oyó de nuevo la voz de Alex. Hice exactamente eso, y luego las tablas crujieron, se movieron, y vi una trampilla. Un sótano normal y corriente. En él estaba sentado Alex, tapado con una manta. Al lado había algo de comida sencilla. «Alex», jadeé. «Todo el pueblo desde ayer está de pie buscándote. ¿Cómo acabaste aquí?» «Me escondí», respondió sombrío Alex. «¿Y de dónde viene este sótano aquí?» «Víctor y yo lo excavamos. Es nuestro escondite», respondió serio Alex. No pregunté para qué. Entendía que todos de niños construyen casitas, cabañas, y estos excavaron casi un búnker. Me asaltó otro pensamiento. «¿Así que tu compañero de clase Víctor sabía que estabas aquí?»
Lo sabía. Asintió Alex. Me trajo comida y la manta, pero Víctor no puede delatarme. Es mi amigo. Eso es comprensible. ¿Pero qué vas a hacer ahora? No sé. Huiré con mamá. La buscaré. Ya no quiero vivir con él. No quiero. No me entiende. El chaval gritó estas palabras sollozando. Alex, qué pequeño eres aún, pequeño niño. Casi llorando respondí yo misma y extendí la mano. Sal de ahí. Ahí está húmedo, frío, puedes resfriarte. Vamos, hablemos aquí. Alex, pensando un poco, extendió la mano en respuesta. Nos sentamos uno al lado del otro, directamente sobre los restos del suelo, mirando en silencio el fresco. Lo vi esta mañana desde el escondite por una grieta en el suelo, cuando el sol empezó a brillar aquí. Por fin pronunció Alex. Curioso, nunca lo había notado. Yo tampoco lo vi, aunque de niña aquí también estuve muchas veces. Confesé. Probablemente solo por la mañana se ve, adivinó Alex. Sí, un verdadero milagro. Suspiré y miré atentamente al chico. Alex, hay que salir de aquí de alguna manera. Ir con tu padre. No iré. Es un traidor. Quemó mi trabajo. Gritó Alex. No quemó nada. Él mismo me lo dijo anoche. Alex, tu papá da miedo verlo. Se preocupa mucho. Te ama mucho. Perdónalo. Entiende, los adultos también se equivocan. Estoy segura de que no te regañará. Prohibió que dibujara. Creo que ahora piensa de otra manera. Esta noche cambió mucho su forma de pensar. Alex, vi cómo tu padre lloraba. Y mamá, aún así quiero verla. Dibujo como ella. Quiero que se alegre por mí. Posiblemente os veréis en el futuro, pero entiende, una madre de verdad no abandonará a su hijo bajo ninguna circunstancia. Resulta que la mía no es de verdad. Con frialdad en la voz pronunció Alex. Y yo no le respondí nada. Solo abracé al chico por los hombros y lloré yo misma. Madre, ella no llegará a serlo para él. Qué doloroso es darse cuenta de esto. Y yo por mi hijo lucharía como una leona. Así llorábamos, pensando cada uno en lo suyo. Cuando alguien miró dentro de la iglesia, crujió el ladrillo roto bajo los pies. El chico y yo nos giramos a la vez y nos quedamos quietos. Delante de nosotros estaba Elías. «Alex, hijo, apareciste», exclamó el hombre y dio un paso hacia el niño, y luego cayó de rodillas. «Hijo mío, perdóname. Tengo tanta culpa ante ti. Dibuja, modela, ponte de cabeza. Solo no te vayas más». Me asusté tanto de poder perderte. Elías abrazó fuerte a su hijo. Lo apretó contra su hombro. «Papá», sollozó Alex, «perdóname tú. No lo haré más. Contigo. Contigo». Yo diplomáticamente me aparté a un lado, contemplando el fresco que ya desaparecía siguiendo los rayos de sol que huían. Sí, un milagro. Y sucedió. Vi el trabajo de mi bisabuelo, y el hijo con el padre por fin se entendieron. Esta historia acabó bien. Incluso en la Guardia Civil no pusieron a Alex en ningún registro de menores problemáticos. Bueno, pasan situaciones diferentes. Y un mes después, el trabajo de Alex ganó el primer lugar en el concurso provincial. Alex y yo fuimos juntos a la entrega de premios en Castellón. Con nosotros fue también Elías. Para entonces, con Elías ya teníamos más temas en común para conversar. Además, Elías empezó a pasarse de vez en cuando por mi casa, arreglar algo, reparar, cavar el huerto. En Castellón visité a mamá y a Laura. Se alegraron de que la hija volviera a casa, pero al ver a Elías lo entendieron todo. Isa ahora difícilmente volverá a la ciudad. Así ocurrió. Pronto Elías y yo nos casamos. Dos corazones heridos de repente se encontraron y volvieron a creer en el amor. Ahora Elías ya no era aquel ogro, sino un hombre bastante agradable y comunicativo. Los lugareños se sorprendían. «Mira lo que hace el amor». Alex aceptó la boda del padre con calma, y conmigo fue respetuoso, pero aún así me llamaba de usted. Y yo no me ofendía, es la elección del niño. Y luego ocurrió otro milagro. Entendí que tendríamos un bebé. 9 meses de espera, y vi a luz a un precioso niño. Lo llamamos en honor al abuelo Vicente, que llegó a esperar el nacimiento del bisnieto y se fue cuando Vicentito cumplió 1 año. Bautizamos al pequeño en la iglesia restaurada. Después de todo decidieron las autoridades restaurarla. Yo estaba de baja maternal,
aunque de todos modos me ocupaba con los niños locales del dibujo. Y de la Casa de Cultura de momento se encargaba la joven Katy, recién salida del instituto. Pero es temporal. Lo principal es que la cultura en el pueblo viva. Y luego un día en mi teléfono llegó una llamada desde un número desconocido. Acababa de dar de comer a Vicente. Lo acosté a dormir. ¿Viga? Respondí. Hola. Oí la voz de Javier. ¿Y tú no has cambiado el número? ¡Qué bien! Isa, ¿cómo estás? Siempre he pensado en ti. ¿Para qué? Tienes en quién pensar. Isa, ¿para qué así? Siempre te he amado y te amo. Isa, vuelve. Me dispuse a reunir los pensamientos para mandar claramente a Javier a un sitio conocido. Pero entonces oí cómo lloró Vicentito. «¡Mamá, yo voy!», gritó Alex saliendo corriendo de su habitación. El chico corrió a mecer al hermano, y yo me quedé quieta. Alex por primera vez me llamó mamá. Un chico ya mayor reconoció como mamá. «Bien, hijo», respondí, y en el teléfono añadí. «Señor, no vuelva a llamar aquí. Se ha equivocado de número». Pulsé con seguridad el botón de colgar, y luego, para mayor seguridad, bloqueé en la última entrada, para que el pasado no me molestara más. Soy amada, soy madre. ¿Qué más hace falta para ser feliz? Y la vida solo empieza. Queridos amigos, ¿les ha gustado nuestra historia? ¿Qué opinan de las decisiones de Isabel? Cuéntennos en los comentarios. Si la historia les ha llegado al corazón, compartan este vídeo con sus seres queridos y no olviden darle me gusta. Es muy importante para nosotros. Suscríbanse al canal para no perderse más historias. ¿De qué ciudad nos escriben? En la descripción encontrarán la lista completa de nuestros relatos. Les deseamos mucha salud y excelente ánimo.